Bienvenidos a Católicos Extraordinarios, un podcast para, lo adivinaste bien, los católicos extraordinarios. En un mundo con más de 1.000 millones de católicos ordinarios, los buenos samaritanos del catolicismo libre del Vaticano son verdaderamente extraordinarios y buscan modelar el espíritu inclusivo de Jesús y su discipulado de iguales. Al igual que el catolicismo romano, el catolicismo inclusivo posee líneas válidas de sucesión apostólica y comparte sacramentos válidos. En los Estados Unidos, 1 de cada 10 adultos se identifica a sí mismo como ex católico romano. Si nos uniéramos, formaríamos la segunda religión más grande de Estados Unidos. En México, más de 1,000 católicos romanos dejan la iglesia cada día. Agradecemos a los santos especiales que ayudaron a hacer posible este episodio. María Cruz, un amigo anónimo, Teresa Cuevas Estrada, Ninette Martínez, Heather Lucas, Moisés Sabino, Cesario Hernández y Jordan Dickinson. ¿Buscas ganarte las alas de ángel? Visita dwy.io/católicos para unirte a la lista de santos que están dando un paso al frente para patrocinar futuros episodios. Y ahora conozcan al anfitrión de Católicos Extraordinarios, el párroco de la San Judas Tadeo Iglesia Católica Independiente en Iroquois, Texas, el padre Libardo Rocha. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Soy el padre Libardo Rocha, pastor, sacerdote de la San Judas Tadeo Iglesia Católica Independiente en Iroquois, Texas. Complacido de iniciar este proyecto que vale la pena ofrecerlos a ustedes, compartir con ustedes, y al mismo tiempo es un proyecto que me ha dado casi un año de trabajo, y pienso y he pensado y también hablado y compartido con mi hermano el padre Jaime para poder compartir con ustedes esta bellísima realidad, este bellísimo aporte que estando de boca en boca, si se puede decir así, o compartiéndolo a la escucha de los católicos independientes, o de todos los católicos, porque todos somos hermanos, miembros de una realidad, diría, escatológica y soteriológica. ¿Qué quiere decir eso? En la espera de una bendita parucía de la venida del Señor, ¿cómo no podemos nosotros brindar los aportes que tenemos? ¿Cómo no podemos nosotros brindar todas nuestras investigaciones? ¿Cómo no podemos nosotros compartir con las personas que también desean unirse a esta gran riqueza que implica ser investigadores de la teología, de la historia, de la arqueología? Y es por tanto, y es por eso que yo he querido subrayar, después de consultar con mi hermano sacerdote, el padre Jaime, este bellísimo proyecto que durante un año he tenido en mis manos, en mis libros y en mis pensamientos, y que me han ocupado infinidades de noche para poder no solamente escribirlo, sino también compartirlos. Y este proyecto, en realidad, ¿cuál es? Es pensar de nuevo en la persona de Cristo. Sí, estamos acostumbrados a la iglesia los domingos, estamos acostumbrados a escuchar hablar de Cristo, estamos acostumbrados a leer algunos artículos sobre Cristo, y hay infinidades de libros en las bibliotecas romanas y en las bibliotecas de las universidades católicas, protestantes y no católicas de todo el mundo. Podríamos encontrar, o encontraremos infinidades de libros que hablen de Jesús. Existe una canción latinoamericana que en los años 70 era muy famosa, y no es para darle publicidad a la canción, sino que hubo una frase que se quedó siempre en mi pensamiento, diría en mi memoria límbica, y es una frase que se repetía constantemente en esta canción, y era: háblame de ti, háblame de ti. Es fantástico, porque es un modo de conocer a una persona. Cuéntame tu historia, dime quién eres, dime de dónde vienes, y también, un poquito adelantándonos al futuro, dime para dónde vas. Pues esta canción, que en el transcurso de mi vida, de mi historia y de mi formación, iniciando la formación de seminarista, se quedó en mi mente, siempre ha hecho sí que yo he deseado que Cristo me hable de Él.
Pero para sentir la voz de Cristo se necesita toda una historia, o se necesita toda una experiencia desde el punto de vista de la espiritualidad. Como decía el grande santo español San Juan de la Cruz, que bien se ve la fuente que emana y corre, pero es de noche. Y el problema es que la fuente estará siempre o está siempre, pero se nos hace noche, y en la noche no logramos verla, y no logramos ni siquiera sentir el ruido bellísimo de las gotas de aguas que caen, aunque sea de noche. Pues ese de noche y el día que siempre acaece, siempre sucede en la historia de cada uno de nosotros, es lo que me ha hecho pensar, casi después de 30 años, en escribir algo sobre Jesús. Y ese Jesús que nos habla constantemente es el que quiero compartir con ustedes. Ese Jesús que se nos manifiesta constantemente es el del cual yo quiero hablarles, pero en un modo distinto, en un modo en el que tal vez para algunos sea un poquito complicado. ¿Y en qué modo? Es la propuesta que yo tengo en esta primera experiencia para hablarles de Jesús a través de la historia, a través de la arqueología y a través de las ciencias teológicas, particularmente de la Sagrada Escritura. Porque es en la Sagrada Escritura donde encontramos no solo la génesis de nuestra fe, el origen de nuestra fe. Siempre nos hemos quedado en la persona del Jesús de Nazaret, o del Jesús que nació en Belén, con algunas dudas por algunos autores y algunos historiadores y algunos teólogos. Pero yo quisiera ir mucho más allá. Yo quisiera ir pero muchos años en el tiempo que la historia nos regala todavía hoy, esa posibilidad de ir mucho más allá, ubicándome evidentemente a través de la Sagrada Escritura en el libro del Génesis. Es por tanto que yo deseo compartir esta bellísima realidad en este momento, iniciando una especie de viaje. Los invito a que hagamos un viaje en la historia. Los invito que entremos o nos subamos en el bus de la historia para, haciendo este viaje, podamos compartir infinidades de experiencias bellas en todas las paradas que podamos hacer, y al mismo tiempo que nos llamen a la reflexión y al conocimiento de ese Jesucristo que a veces parece esquivo, no solamente a nuestros pensamientos, sino en nuestras vidas. Y ese Jesucristo de la historia quisiera yo ubicarlo como lo ubican los evangelistas, en un tiempo y en un espacio. Pero como decía, hombre, vale la pena que vayamos mucho más adelante del Jesús, del nacimiento de ese Jesús. Pero no podemos descuidar otros detalles importantes en toda esta bellísima realidad. ¿Y cuáles son? Los que nos han precedido en el estudio de este famoso Jesús de la historia. Y es por eso que vale la pena que miremos también los orígenes. ¿Los orígenes de qué? Del cristianismo. Y el rápido crecimiento que tuvo este movimiento. Este movimiento que algunos lo catalogan que parte del Jesús histórico y de la historicidad de este Jesús, de este personaje. Este es un tema que todavía suscita debate y que ha suscitado debate larguísimo en la historia de la investigación teológica. Una primera búsqueda del Jesús histórico tuvo lugar en el siglo XVIII. Ya en la Revolución Francesa, los grandes enciclopedistas ponían en duda la existencia del Jesús de la historia. Diderot, que hace parte de los enciclopedistas, Voltaire, Rousseau,
grandes filósofos y personajes franceses que de alguna forma u otra influyeron en el pensamiento del hombre moderno, de la humanidad moderna, o hasta hoy todavía extienden las manos de lo que dijeron en aquella época y llega hasta nosotros, y es por eso que no podría ignorarlos. En el siglo XVIII como que hubo un renacer a la búsqueda de este personaje, fruto de la problemática, de alguna forma u otra, podríamos decir, de la Revolución Francesa. Cuando se escribieron cientos de vidas de Jesús, David Strauss fue pionero en la búsqueda del Jesús histórico. ¿Y qué decir de Rudolf Bultmann? No me olvidaré nunca de los libros de Rudolf Bultmann en la universidad y en el seminario, que en 1926 había argumentado que la investigación histórica de Jesús era inútil e innecesaria. Evidentemente más adelante corrigió un poco, pero la esencia de su pensamiento era la misma. Esta primera búsqueda terminó con la revisión crítica de 1906 de Albert Schweitzer, de la historia de la búsqueda de la vida de Jesús, en la búsqueda del Jesús histórico, de Reimarus a Breder. Ya en el siglo XIX y principios del XX, esta búsqueda fue desafiada por autores que negaban la historicidad de Jesús, en particular Bauer y Drews. Según James Dunn, no es posible construir a partir de los datos disponibles un Jesús que sea el verdadero Jesús. Bruno Bauer llevó los argumentos de Strauss más allá y se convirtió en el primer autor en argumentar sistemáticamente que Jesús no existía. Autores de gran espesor filosófico, teológico y hombres de investigaciones serias que en realidad concluían que la existencia de Jesús no era posible. ¿Y por qué estoy yéndome en esta, diría yo, introducción a estos famosos autores? Porque fueron famosos, porque de alguna forma u otra influyeron en el pensamiento del hombre moderno, de la humanidad una vez más, y que todavía no podríamos ignorarlos cuando se trata de hablar del Jesús de la historia. Por tanto, viene mi pensamiento, ¿es Jesús una figura histórica? Y yo pienso que hay muchísimas razones que usan los negacionistas para decir que en realidad el Jesús de la historia es algo necio o innecesario para entrar en una investigación seria acerca de este Jesús. Y esta pregunta, ¿quién fue en realidad Jesús de Nazaret?, es una pregunta que se han hecho numerosos historiadores, cristianos o no, desde siglos atrás, tiempo en el cual se empezó a estudiar al hombre al margen de la religión, y este tiempo podemos ubicarlo en el siglo XVIII. Desde entonces la mayoría de ellos, aunque discrepan en numerosos aspectos, coinciden en señalar que Jesús fue un predicador judío que vivió en las regiones de Galilea y Judea entre comienzos del siglo I y el año 30, cuando fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Esto es lo que casi todo el mundo da por cierto, pero podría no serlo. Y es la duda que han sembrado infinidades de filósofos y teólogos muy estudiosos de la Sagrada Escritura. La realidad es que no existe ni un solo documento, dicen ellos, contemporáneos a Jesús, que constate su existencia. Todo lo que sabemos sobre su figura históricamente hablando viene dada por relatos de los propios cristianos redactados como poco 30 o 40 años después de la muerte de Jesús. Relatos que después darían pie a la redacción de los evangelios. Todo esto es el comienzo de unos argumentos que yo he tratado de buscar para presentarlos como un prólogo que tiene que ver con
el háblame de ti, el Jesús de la historia, pero que no podríamos ignorar todo lo que se ha dicho con respecto a la no existencia de este famoso personaje. Existen también referencias históricas no cristianas sobre Jesús, pero de nuevo son posteriores al tiempo en que se supone desarrolló su actividad. Una vez más, estoy en el campo de los negacionistas. La alusión directa más antigua a Jesús de fuentes no cristianas se encuentra en la obra del historiador judío romano Flavio Josefo, Antigüedades Judías. No olvidemos que era un traidor. No olvidamos que el Flavio fue un apelativo que prácticamente lucró, porque en realidad era judío, pero estaba vendido a los romanos y podía escribir maravillas. Pero en esas maravillas que escribió, porque parece que era amante de escribir, cosa que hacía muy bien, y hasta ahora podemos ir a esas fuentes que él nos ha dado la posibilidad de tener, fueron escritas en torno al año 92 y 94 de nuestra era, más de 50 años después de la crucifixión de este. Todo esto no quiere decir que Jesús no haya existido, y de hecho, la mayoría de académicos piensan que pese a esta notable ausencia de documentación, Jesús tuvo que existir. ¿Quién, si no, podría inventarse todo lo sucedido? Pero, aunque se trata de una minoría, existe un grupo de pensadores que creen firmemente que Jesús nunca existió y es solo una invención de los primeros cristianos para justificar su recién creada religión. Ahí discrepo yo un poco de estos grandes teólogos, de estos grandes filósofos y de esos grandes pensadores, porque en realidad, a mi parecer, la idea del Jesús histórico no fue crear una nueva religión, y mucho menos cuando le echan la culpa a San Pablo, que algunos se han permitido llegar a afirmar tesis en las cuales manifiestan que fue el fundador del cristianismo. También discrepo, porque en realidad, si hacemos una investigación seria y sumamente cercana a los textos que nos conceden afirmar o no afirmar dicha realidad, podemos quedar desilusionados cuando descubrimos que en realidad no tuvo ninguna intención el famoso Pablo de fundar una nueva religión. Entonces surge una vez más la pregunta: ¿historia mitificada o mito historificado? Al margen de los académicos que creen a pies, puntillas o a empujones lo que dicen los evangelios, también una minoría. La mayoría de investigadores del Jesucristo histórico creen que su figura responde a una mitificación. Según estos, los evangelios no son más que una compilación de mitos e ideales plagadas de nombres y lugares reales por las primeras iglesias cristianas para apuntalar las lecciones que les habían sido transmitidas de forma oral. Hay que tener en cuenta un detalle, que la religión hebrea, en la religión hebrea, para hacer una corrección y para hacerme entender mejor, la forma oral de transmitir el Dios en el cual ellos han creído por siglos y siglos es importantísima. La transmisión oral fue la que de alguna forma u otra configuró el cuerpo de la Tanakh y el cuerpo de la ley, la Torá. Primero todo se transmitía a través de las manifestaciones orales. La escritura vino después. Entonces aquí se nos quiere decir que todo lo que el Evangelio dice no es más que la transmisión de elementos, de historias, de mitos y de realidades, entre comillas, elaboradas por la primera iglesia cristiana, que fue transmitida oralmente. Ahí también, con mucho respeto, yo discrepo.
Pero agregan también los negacionistas. No existe ninguna mención a Jesús de ninguno de sus contemporáneos paganos. Pero en la opinión del historiador David Fitzgerald, que ha publicado un libro muy interesante y que vale la pena que lo leamos, se trata esta de una visión demasiado benevolente. ¿De qué visión está hablando él? De la visión de presentar a un Cristo realmente verdadero en aguas de la historia. Esta visión demasiado benevolente, conformada por historiadores de bagaje cristiano que defienden la historicidad de Jesús, pese a las evidentes dificultades que conlleva sostener tal postura, para Fitzgerald, Jesús fue el efecto, no la causa de la cristianidad. Hasta ahí, diría yo, hay algo de real en este gran investigador, en este gran estudioso. Que Jesús sea el efecto, no la causa de la cristiandad, es posible que ahí sí yo no discrepe tanto de él. San Pablo y el resto de los cristianos de primera generación buscaron continuar la Biblia judía creando un Mesías. Ahí también hay parte de verdad. Pero no quiere decir que con eso San Pablo estaba creando una nueva religión. Al punto de que mezclando la Biblia con elementos mesiánicos, hicieron sí que involucraran en toda esa realidad rituales paganos, según Fitzgerald, como la Última Cena, detalles gnósticos, y un Dios personificado que rivalizara con los de su tipo, presentes en la tradición egipcia, persa, helenística y romana. Querían a fin de cuentas crear la religión definitiva. Se necesita tener una visión bastante larga, un horizonte bastante largo para pensar que en realidad San Pablo y los creadores de los evangelios lo que pretendían era crear una nueva religión, cuando en realidad, a mi parecer, y según otras fuentes históricas, no es así. El nuevo libro de Fitzgerald se suma a los trabajos recientes de otros académicos como Richard Carrier, Robert Price o Bart Ehrman, que desde ópticas distintas defienden lo mismo. ¿Y cuál es lo mismo? Que Jesús nunca existió. Pero es fascinante ver involucrado en este mundo a grandes pensadores, ver involucrado en este mundo a grandes teólogos, ver involucrado a grandes filósofos en esta tarea, en la búsqueda del Jesús de la historia. Y es precisamente también mi gran deseo, a bajo escala desde el punto de vista académico, porque yo no puedo medirme con el espesor de estos grandes investigadores. Pero vuelvo a la pregunta de la famosa canción latinoamericana que se repite constantemente como un estribillo de los salmos que repetimos constantemente en la liturgia de las horas. Háblame de ti. Y es precisamente lo que yo quiero hacer. Hablar de él, del personaje, del hombre, de ese famoso que de alguna forma u otra cambió. Y no lo podemos negar, muchos elementos en la historia de la humanidad. Pero continúo en alguna de las tesis que ellos fomentan para negar la existencia de este personaje. Primero que todo, hay que tener en cuenta que es un debate muy complejo y fuertemente marcado por la subjetividad inherente a la espiritualidad de cada cual. Pero es imposible negar que el sector negacionista cuenta al menos con argumentos que vale la pena que nosotros los conozcamos y que vale la pena que los tengamos presentes cuando se trata de hablar del Jesús de la historia. Aunque pueden ser discutidos, pero eso sí, con mucho respeto, por la sencilla razón que son hombres que han dedicado toda su vida a la ciencia de la investigación. Y claro que vale la pena escucharlos, claro que vale la pena leerlos, claro que vale la pena no solamente tenerlos en cuenta, sino hablar también de ellos
Una vez más, repito y subrayo, aunque puedan ser discutidos. Pueden hacer tambalear y quebrar la creencia de muchas personas que se ha centrado solamente en el personaje de la Biblia o el personaje de la misa del domingo, el Cristo de la historia, y que lo han llevado a sus corazones, como decía el grande Acuinate, el Santo Tomás, cuando comparaba la fe de la carbonara, de la que vendía el carbón, y con su fe, y decía: admiro a esta mujer, que sin mucha ciencia, cada día se arrodilla delante de Dios, y evidentemente arrodillándose delante de Dios tiene presente en ella la persona de Cristo, diría yo, el Cristo de la fe, pero le agregaría también el Cristo de la historia, para no solamente pedirle, sino configurar su vida en Él y por Él. Entonces, el debate siempre estará abierto, y yo tomo posición sin ignorar los que están en el bando de los que niegan la existencia de este personaje. No faltaba más. Este personaje tan importante, a mi parecer, que logró cambiar el curso de la historia. Pero sigamos con los argumentos de los negacionistas. No hay ninguna evidencia secular del siglo I que sostenga la existencia de Jesús. Sabemos que Jesús es la forma latinizada del verdadero nombre de Cristo, que debió ser Joshua, un nombre hebreo muy popular en la época. Durante los siglos, los historiadores han buscado sin descanso cualquier referencia contemporánea a la persona de la que hablan los evangelios, pero algunos dicho que han fracasado. ¿Qué tipo de cosa tenían que decir los autores paganos de la época de Jesús sobre él? Se pregunta el doctor Bart Ehrman en su famoso libro, y él mismo se da la respuesta: nada, porque en realidad no existía esa persona, o ese personaje era inexistente. Tenemos un gran número de documentos de la época, escritos de poetas, filósofos, historiadores, científicos, funcionarios del gobierno, pero en ninguno de estos documentos se habla del famoso Jesús de la historia. Por extraño que pueda parecer, no existe ninguna mención a Jesús en ninguno de sus contemporáneos paganos, asegura Ehrman en su libro. No existen registros de nacimiento, ni transcripciones de su juicio, ni certificados de defunción. Hasta eso sí faltaba también que los notarios estuvieran para certificar no solamente el nacimiento de Jesús, sino la defunción. No hay expresiones de interés, ni calumnias, ni referencias pasajeras. Nada, nada, afirma Ehrman en su famoso libro. De hecho, si ampliamos nuestro campo de estudio a los años posteriores a su muerte, incluyendo todo el primer siglo de nuestra era, no hay ni una sola referencia a Jesús en cualquier fuente, ni cristiana, ni judía, de cualquier tipo, sigue afirmando este famoso investigador. Debo destacar, dice él, que tenemos un gran número de documentos de la época, escritos de poetas, filósofos, historiadores, científicos, funcionarios del gobierno, por no hablar de la gran colección de inscripciones en piedra, cartas privadas y documentos legales en papiro. En ninguno de estos documentos aparece siquiera el nombre de Jesús. Pero eso es verdad. Eso es una realidad que no podemos negar los cristianos. Y eso es una realidad que de alguna forma u otra nos llama a la reflexión. Es cierto, porque el personaje que yo llamo el Cristo de la historia se nos hace esquivo, se nos hace resbaladizo. Viene a mi pensamiento la famosa figura del pez, el ictus, el famoso pez, que era el símbolo de los primeros cristianos, si se podían llamar cristiano, porque eso es tema que desarrollaré más adelante, porque ahora estoy con los negacionistas. En su libro, otro de los grandes negacionistas, Robert Price, reúne una lista
de distintos posibles Jesucristos que incluye a un filósofo cínico, un hasidista, un rabino conservador o un fariseo, por citar solo algunos. Algo que según el propio Price va en contra de su existencia, el Jesús histórico, si fue que lo hubo. Pudo ser un rey mesiánico, un fariseo progresista, un chamán de Galilea, un mago o un sabio helenista, pero tendría dificultades para ser todos ellos al mismo tiempo, afirma Robert Price. Los primeros escritos del Nuevo Testamento ignoraban los detalles de la vida de Jesús, y eso parece que sí es verdad. ¿Cuál es el libro del Nuevo Testamento que se escribió antes? Aquí también entramos en un tema muy espinoso, porque en realidad, según la cronología de los libros que se escribieron pero muy cerca de la vida de este famoso personaje, no los encontramos en orden cronológicos en el Nuevo Testamento. Aunque vaya después que los evangelios, el texto más cercano al Jesús histórico son las epístolas escritas por San Pablo, algunas de las cuales no se duda de su veracidad. Pero pese a que fueron escritas solo 20 años después de la muerte de Cristo, en estas cartas no se da ningún detalle de la vida de Jesús, cosa que resulta un poquito sospechosa, ¿verdad? No se habla de su nacimiento, ni de la Virgen, ni de los milagros, ni siquiera se hace referencia a los 12 apóstoles. Pero esta tesis negacionista a mí me ayuda para configurar otra realidad. ¿Y cuál es? La de afirmar que San Pablo no pretendía manipular y usar la figura del Jesús para crear una nueva religión. Tema que más adelante también lo desarrollaré, porque es bellísimo. Es increíble lo que esta tesis manifiesta. Lo repito de nuevo, no se habla en San Pablo, en las famosas 6 cartas, que son las que parece que son verdaderas, auténticas de él, ni siquiera se hace referencia a los 12 apóstoles. Los únicos textos del Nuevo Testamento cuya autoría está constatada, ya lo dije, son solamente 6 cartas de las famosas 14 o 13 que anteriormente se le atribuían al famoso San Pablo. Parece que Pablo evita revelar cualquier detalle biográfico de Jesús, y los pocos que ofrece contradicen lo que aparece en los evangelios. Los líderes de los primeros cristianos, como Pedro y Santiago, si es que existieron, porque los negacionistas llegan también hasta allá, a negar la existencia del Pedro histórico, a negar la existencia del Santiago histórico, son supuestamente los discípulos y amigos de Jesús más cercanos, pero Pablo apenas habla de ellos, y las pocas veces que lo hace es para criticarles por no ser verdaderos cristianos. Me llama mucho la atención, porque en realidad ese término de cristiano, San Pablo, en realidad, en las cartas que escribió, según la traducción fiel, no existe. Al colocar los evangelios después de las cartas de Pablo, vemos que estos no son el origen del cristianismo, sino su producto. El evangelio, la buena nueva, y sobre Jesús existía antes de los evangelios. Y estos libros como tal están elaborados por las comunidades cristianas. Estoy hablando de los evangelios. Estos libros están elaborados por las comunidades cristianas primitivas varias décadas después de la vida histórica de Jesús. Y nos dicen cómo esas comunidades veían a en su momento histórico. Pero, sí, la misma palabra lo dice, no es más que una elaboración histórica de un personaje que probablemente ni siquiera existió, afirman los negacionistas.
Basta asomarse a cualquier evangelio, continuó con las famosas tesis, estas famosas, que yo las llamo, a mi parecer, son fantásticas, porque nos permiten no solamente estudiar y rever todo lo que implica el Jesús de la historia, sino que vale la pena, nos llaman a una reflexión. Basta asomarse a cualquier evangelio para comprobar que en ningún momento las historias están narradas en primera persona. Los evangelios recibieron el nombre de 4 famosos personajes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 de ellos parece que no conocieron al Jesús histórico, pero aunque desconocemos su autoría real, que probablemente fue colectiva, lo que es seguro es que no fueron escritos por ellos, ni en fechas contemporáneas a Jesucristo. Pero eso no quita el trasfondo metafísico de la realidad o del personaje del cual estaban hablando. La atribución de su autoría se asignó, de hecho, después de su redacción, más de un siglo después del nacimiento del cristianismo. En aquella época era muy habitual utilizar seudónimos de gentes conocidas para dar entidad a los distintos textos. Y sí, parece que eso sucedió con los autores del Evangelio. En eso estoy yo de acuerdo con los negacionistas. Y por eso los he estudiado. Y por eso los he traído en este primer embarque, en este primer inicio, si se puede decir así, valga la redundancia, de nuestro viaje. Porque, claro, que dan pautas no solamente para la reflexión, sino también para la investigación. Los únicos textos de cuya autoría está constatada, está hablando ahora de Pablo, son las famosas 6 cartas, pero hay que tener otro detalle. Hay un filólogo famoso español, Antonio Piñero, que dice que ni siquiera esas cartas son realmente fiables, porque hay una combinación de muchas cartas de las cuales Pablo escribió. Sí, son de Pablo, pero en realidad en ella hay una mano puñetera, como dice Antonio Piñero, que revolvió las cartas e hizo de esas 6 cartas prácticamente un puzzle que se entiende a la luz de la filología, la materia que en realidad nosotros no somos lo suficientemente expertos para poder extrapolar, como decía un biblista de la Universidad Gregoriana en Roma, y poder llegar a los puntos en los que la revoltura de las cartas, estas famosas 6 cartas de Pablo, pueden dar un mensaje mucho más claro y sin ningún problema para los lectores sencillos. Pablo es una realidad en el seno de la iglesia y en el seno de nuestra investigación, pero no es el único. Lo importante es seguir con las tesis negacionistas. Los verdaderos escritores, en cualquier caso, no mentían, y en eso estamos de acuerdo. Basta asomarse a cualquier evangelio para comprobar que en ningún momento las historias están narradas en primera persona. También estamos de acuerdo. Y se hace explícita la existencia de terceros testigos. Es fantástico. En ningún momento se oculta que se trata de una compilación de historias compartidas por el boca a boca. Volvemos a la tradición oral. Los evangelios se contradicen entre ellos y la mayoría de teólogos e historiadores coinciden en señalar que el evangelio de Marcos fue el primero que se redactó. No necesariamente puede ser una verdad dogmática o absoluta, porque hay otros autores que dicen que no es Marco el primero, sino Mateo. Pero eso es materia de otra parada. Diversos análisis lingüísticos sugieren que los libros de Lucas y Mateo no son más que una reelaboración de este primer evangelio, con sus propias correcciones y nuevo material. Era habitual en la literatura hebrea encontrar esa realidad.
los que querían corregir un autor precedente, en realidad lo que hacían era reescribir un nuevo libro con la misma temática. Sí, en eso estamos de acuerdo. El Evangelio de Marcos puede ser el primero, pero ¿qué hizo Mateo? Corrigiendo a Marcos, escribió uno nuevo. ¿Y qué hizo Lucas? Corrigiendo a Marcos y Mateo, corrigió uno nuevo. Y no se diga de Juan. Pero eso implica que hay la elaboración, no solamente teológica, sino la convicción de un personaje del cual se está escribiendo. Y para terminar este primer embarque, si se puede decir así, de esta bellísima experiencia, la cual estoy brindando a ustedes con mucha alegría y al mismo tiempo con espíritu comunional, espíritu sinodal, como está de moda ahora en Roma, este primer embarque en donde he querido iniciar con los famosos negacionistas. ¿Por qué olvidarme de Fernando Conde? En ese famoso y larguísimo, pero a mi parecer apasionante libro que vale la pena que todos lo lean, 303. Cuando lo que dice es, o el resumen de su tesis en ese libro extenso o en esa novela extensa es que el cristianismo no fue más que fruto de Lactancio y de Eusebio de Cesarea. Fue una creación hecha en el escritorio de esos grandes sabios, si se pueden decir así. Lactancio, sabemos quién era Lactancio, pero no es tan famoso como Eusebio de Cesarea. ¿Y qué me dicen de Pujol, Logaris Pujol, que atribuye todo el Nuevo Testamento, particularmente los evangelios, a fábulas extrapadas, robadas o copiadas o extrapoladas, si se puede decir así, de toda la literatura egipcia? En otras palabras, Pujol casi nos hace al Jesús de la historia un faraón o hijo de faraón. Pero también vale la pena, porque son hombres que han dedicado muchísimos años de su vida a la investigación. La verdad nos hará libre. Y la investigación, cuando se dona con espíritu comunional, una vez más uso esta palabra, pero la que está en moda ahora en Roma, lo subrayo, de nuevo es la palabra sinodal, en donde todos podamos compartir siendo iguales y al mismo tiempo sintiéndonos miembros de una sola comunión como Iglesia Católica que somos. Vale la pena, a mi parecer, que yo brinde a ustedes este trabajo extenso, pero al mismo tiempo un trabajo con mucho amor. Compartirlo con ustedes para mí es una grande felicidad. Compartirlo con ustedes me hace a mí sentir que no estoy solo y que al mismo tiempo lo que estoy aprendiendo y lo que estoy descubriendo, que lo estoy descubriendo yo, porque ya se ha escrito, ya se ha dicho, pero de nuevo ponerlo en un mensaje como este vale la pena para los que me escuchan, vale la pena para nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Católica Independiente y todos los católicos que puedan disfrutar de estas investigaciones, que las comparto y al mismo tiempo deseo donarlas como perlas para cada uno de ustedes que la lleven en sus bolsillos. Muchas gracias. Una vez más, soy el Padre Libardo Rocha de la Iglesia Católica de San Judas en Needmore, muy cerca de la grande y bella ciudad de Austin, y estoy siempre para servirlos. Feliz día y que continuemos en este viaje. Ya los he invitado a que nos embarquemos y estamos en el bus de la historia para ir en la búsqueda del Jesús histórico. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este podcast Católicos Extraordinarios con el Padre Libardo Rocha. Que tengan un día extraordinario.